Nuestros sentimientos mutuos continuaron dominando nuestro sentido común mientras Selena y yo continuábamos la gira con la banda en los meses que siguieron. A la menor oportunidad nos escabullíamos para estar solos. Selena decía con toda franqueza a su padre: Chris va a ir conmigo a la tienda un momento. O Chris y yo vamos a salir a comer algo. Ya volvemos. Abraham respondía: muy bien, no se demoren. Y nos íbamos. En el momento en que Selena y yo estábamos fuera del campo visual de su padre, actuábamos como cualquier pareja normal, tomándonos de la mano, caminando abrazados o incluso dándonos un prolongado beso durante esos preciosos minutos en que estábamos solos, lejos de la mirada vigilante de Abraham. Siempre manteníamos un perfil bajo cuando estábamos con sus padres, pero a medida que las semanas se convirtieron en meses, dejamos poco a poco de preocuparnos por lo que los demás miembros de la banda supieran de nosotros. Cada uno de los integrantes de nuestro grupo tenía su vida personal y sus secretos. Todos teníamos que inventar la forma de evitar la vigilancia inquisitiva de Abraham, que era un hombre conservador, un devoto testigo de Jehová y un padre tradicional. Todos sabíamos cómo evitar que se enterara de nuestros secretos porque nadie quería desencadenar su furia. Además, Abraham simplemente no me veía como candidato para recibir el afecto de Selena. Y Selena y yo éramos tan jóvenes que estoy seguro de que la mayoría de los miembros de la banda pensaba que nuestro deseo mutuo por estar juntos sería un fuego que se apagaría solo en poco tiempo. Nadie se dio cuenta de los estrechos y duraderos lazos que estábamos formando en el proceso de enamorarnos, ni siquiera Selena y yo lo notábamos. Por lo general, Selena era la que tomaba la iniciativa en nuestras demostraciones públicas de afecto. Me ponía tan nervioso la idea de que su padre pudiera darse cuenta, y no era yo el que empezaba. De hecho, le encantaba bromear conmigo porque sabía lo preocupado que estaba. Yo podía estar en la parte posterior del autobús con Joy o con Pete o incluso con Abby, y simplemente venía y decía: «Hola, ¿qué pasa aquí?», y me besaba. Este despliegue en público aterrorizaba a Joy, porque no quería disgustar a Abraham, pero por lo general era Abby el que hacía algún comentario. «Selena, ¿por qué tienes que hacer eso frente a nosotros?», preguntaba Abby, pero Selena se enojaba. Como la mayoría de las molestas hermanas menores, a Selena le encantaba llevarle la contraria a su hermano mayor. Entre una presentación y otra, Selena y yo nos veíamos tanto como fuera posible. Con el tiempo, fui sabiendo cada vez más de ella. Sin embargo, entre más tiempo estaba con Selena, con más frecuencia se las arreglaba para sorprenderme. Por ejemplo, una vez salimos a montar caballo en la playa por la bahía de Corpus, cerca de la isla Mustang, con unos pocos amigos. Los caballos estaban tranquilos cuando salimos de la caballeriza e íbamos a un agradable paso lento. Era una sensación muy romántica. Mientras los caballos avanzaban a lo largo de la costa, Selena y yo conversábamos con nuestros amigos. Sin embargo, al regreso, los caballos se enloquecieron. Los animales sabían que habían llegado al final del camino y podían volver a su lugar de descanso. En ese punto, salieron desbocados hacia las caballerizas para comer o para lo que fuera. Nuestros amigos gritaban «¡Rayos!», mientras los caballos galopaban desenfrenados en dirección a las caballerizas. También yo estaba asustado, aunque naturalmente tuve cuidado de no demostrarlo frente a Selena. Me asustaba pensar que si entraba en pánico, los caballos podrían desbocarse aún más. Entretanto, Selena galopaba en su caballo al lado mío, riendo a carcajadas, sin el menor miedo. Se veía tan cómoda en ese caballo como en el escenario, y yo ni siquiera estaba enterado de que sabía cabalgar. Me convencí aún más de que Selena no era como las otras mujeres que conocía. Cuando le sugerí ir a pescar desde los muelles en Corpus, donde podía alquilar cañas de pescar, me volvió a sorprender mostrándose entusiasmada. Solía ir mucho a pescar con mis padres. Mi papá tenía un pequeño bote y le encantaba navegar en él con mi mamá y conmigo, por lo que estaba muy acostumbrado a poner pececitos vivos como carnada en los anzuelos. Selena quedó encantada cuando le mostré que con solo lanzar un anzuelo con estos pequeños peces se podía atrapar un pez más grande. La pesca en Corpus era aún mejor que la pesca en los ríos de San Antonio. Se puede echar el anzuelo al agua y esperar media hora sin que pique un pez, pero en el agua salada se pesca algo en pocos minutos, ya sea un pez que se pueda guardar o uno que haya que volver a echar al mar. Selena volvió a sorprenderme al querer hacerlo todo ella misma.
La única vez que la detuve fue cuando atrapó algo similar a un pez gato, que tiene unos bigotes agudos como de alambre de púa que puede traspasar la piel. Con frecuencia, cuando iba a ver a Selena, le llevaba rosas blancas, sus flores favoritas. Y hablábamos siempre por teléfono y nos escribíamos cartas y tarjetas de amor constantemente. Todavía tengo cajas repletas de tarjetas, guardo todas las tarjetas que le envié. Selena me escribía unas notas tan dulces que aún me duele leerlas, especialmente porque les ponía fecha y puedo recordar exactamente lo que estábamos haciendo en un determinado día. Me encanta mirar atrás, al momento en que empezamos, viéndonos como éramos al comienzo, me escribió en una oportunidad. Luego ir pasando lentamente por todos los recuerdos que hemos ido creando juntos hasta llegar a donde estamos ahora. Con el tiempo, todos en la banda parecían estar más tranquilos con la idea de que éramos pareja. Se llegó al punto en donde podíamos estar tras bambalinas y simplemente ella llegaba y me abrazaba o me daba un beso frente a todos los demás. Yo todavía me resistía un poco. Sentía que debería tener cuidado, no solo por Abraham, sino porque no quería que pensaran que era posesivo o inseguro. Al igual que cualquier otra relación, la nuestra fue avanzando en forma continua. La única diferencia fue la velocidad. De nuevo, eso se debió en parte a nuestras circunstancias. No estábamos en un trabajo de 9 a 5 ni hacíamos citas para salir. Estábamos siempre juntos en el estudio, en la casa de Abby, de gira en el autobús y sobre el escenario. Inevitablemente, fue en el autobús donde al fin logramos hacer el amor por primera vez. Viajábamos de Corpus a Dallas. Cuando llegamos a Dallas y todo el mundo comenzó a descargar sus cosas del autobús, las piernas me temblaban. Una vez más, no sabía cómo actuar ni qué decir. Recuerdo estar de pie fuera del autobús, hablando con Pete y diciéndole en forma impulsiva, creo que realmente me estoy enamorando de ella, porque estaba desesperado por decírselo a alguien. Pete se mostró comprensivo. Oye, eso está muy bien, no te preocupes. También me doy cuenta de que ella siente lo mismo hacia ti. Todo saldrá bien. Justo en ese momento miré hacia arriba, al autobús, y vi una de las persianas moverse en una de las ventanas laterales. El corazón me latía tan fuerte que lo escuchaba en mis oídos por encima del ruido del tráfico de Dallas. Tal vez todo saldría bien, tal vez no. Esa noche fue la primera y única vez que sentí algo extraño al salir del escenario con Selena. Mi cuerpo aún temblaba y mi mente estaba totalmente confundida. Parecía que todo estaba patas arriba. Selena y yo nos conocíamos mejor en el escenario de lo que nos conocíamos en la sala de atrás del autobús. En el escenario sabíamos cuáles serían nuestros movimientos, mientras que en la relación física privada, fuera del escenario, nuestra conexión simplemente era nueva e inexplorada. Ambos estábamos tan confundidos que no nos mirábamos a la cara. Claro está que cada uno sabía dónde estaba el otro porque habíamos fijado nuestra marca y nuestra rutina en el escenario. Pero nos esforzábamos tanto por aparentar que no estaba pasando nada entre nosotros que literalmente evitábamos mirarnos. Yo no dejaba de afinar mi guitarra y verificar el amperaje, aunque naturalmente todo estaba en perfecto orden. Cuando comenzó la presentación, Selena salió al escenario y mantuvo la vista fija en el auditorio. Yo estaba justo a su lado, como siempre, pero en vez de mirar hacia mí, Selena no dejaba de mirar en dirección opuesta. Ambos estábamos incómodos y luego tuvimos que entrar en acción. Comencé a tocar la guitarra y ella comenzó a cantar. Después de unos minutos, todo volvió a la normalidad. Casi a la normalidad. Aún no del todo. Ambos sabíamos que algo importante acababa de ocurrir y que todo iba a ser distinto. Después de la presentación, me acerqué y le dije, «Eso fue extraño, ¿no?» «Sí, fue extraño», aceptó y empezó a sonreír. «Bien, sea como sea, me alegra que pasara lo que pasó», le dije. Me tomó rápidamente de la mano y luego me soltó, por lo que supe que estaríamos juntos sin importar lo que sucediera de aquí en adelante. Jamás imaginé que Selena y yo nos declararíamos mutuamente nuestro amor en Pizza Hut, pero fue justamente así. Siempre que la banda estaba de gira, teníamos la rutina de reunirnos cerca del autobús a la hora de hacer la revisión en el hotel.
Todos los trabajadores ya se habían ido con el equipo, pero nosotros cargábamos nuestras maletas en Big Bertha y esperábamos hasta que llegaran todos. Luego arrancábamos hacia nuestro próximo destino. Selena era casi siempre la última en llegar, por lo general porque estaba haciendo cambios de último momento en su vestuario o arreglándose el pelo o el maquillaje. Había llegado al punto en que jamás salía en público sin estar en su mejor forma. Nunca sabíamos cuándo podría haber periodistas o fans o productores en la multitud o simplemente esperando en la acera si veían llegar el autobús. Sin embargo, en esta mañana en especial, Selena no fue la última en llegar. El que llegó de último fue Abraham. Los demás ya estábamos sentados dentro del autobús y Selena no dejaba de decir que tenía hambre. Lo que más le gustaba era la pizza, con una porción extra de pepperoni. Había visto un Pizza Hut al otro lado de la calle, pero no dije nada. Supuse que Abraham estaría ocupado en el teléfono con algún promotor o algo por el estilo. No sabíamos a qué hora regresaría. Sin embargo, Selena también había visto el Pizza Hut. Haría lo que deseaba, generalmente lo hacía. ¿Quieres una pizza, Chris?, me preguntó. Todos para ese entonces sabían que habíamos iniciado una relación y nos cuidarían la espalda. Lo primero que haría Abraham al volver al autobús sería preguntar dónde estábamos, pero sabíamos que dirían, se fue a Pizza Hut y Chris se fue con ella. Probablemente a Abraham no le parecía extraño. De hecho, se sentía más tranquilo sabiendo que Selena tenía un chaperón. Esa idea me hizo sentir culpable otra vez por todo lo que estábamos haciendo a escondidas. Creí que íbamos a pedir una pizza para llevar, pero Selena quiso sentarse en una mesa. Elegimos una cerca de una ventana para poder ver el autobús. De pronto, simplemente comenzó a hablar y a preguntarme qué sentía. Estoy realmente feliz contigo, dijo Selena. Me encantaría que pasáramos más tiempo juntos, pero debo saber hacia dónde crees que va nuestra relación. Decidí que en ese preciso momento debía decirle cómo me sentía. Era un prospecto aterrador. Ya había tenido novias antes, inclusive las había amado, porque creía que sabía lo que era el amor, pero jamás había experimentado los sentimientos que tenía por Selena. Y así se lo dije. Simplemente me sinceré con ella y le dije lo feliz que me hacía sentir. Siempre espero el momento en que pueda pasar tiempo contigo, le dije. Para ser franco, no veo la hora de que podamos volver a estar juntos. Cuando estamos de gira, desearía poder acelerar el paso del tiempo para poder estar contigo. Y luego, cuando estamos juntos, quisiera que el tiempo transcurriera mucho más despacio. Le dije que no me sentía bien de estar ocultando nuestra relación a su padre. Era algo que me roía las entrañas. Estaba cansado de guardar el secreto. A veces me despierto en la mañana y me siento mal, como si estuviera haciendo algo malo y simplemente no me hubieran descubierto aún. Pero hoy es el día. Selena asintió. Dijo que lo entendía, pero pensaba que aún era demasiado pronto para decirle a Abraham. Esperemos que llegue el momento adecuado. Me preguntaba si ese momento llegaría alguna vez, pero no se lo dije. No me malinterpretes, le dije. Jamás dejaría que mi complejo de culpa por ocultarle esto a tu padre me impidiera verte. Eso lo hizo. Si algo pudiera cambiar, eso sería lo que cambiaría. Tu padre es una gran persona y me siento como si lo estuviera traicionando, pero siempre querré estar contigo. Simplemente dejé de hablar en ese momento porque de repente me pregunté qué pensaría Selena de todo lo que acababa de decir. Prácticamente estaba conteniendo el aliento. Para mi tranquilidad, Selena me miró a los ojos y dijo, te amo. Esa era una de las características de Selena. Era una de las personas más valientes que jamás hubiera conocido. No solo en el escenario, sino también en sus relaciones. No demoraba en expresar abiertamente sus sentimientos. Uno siempre sabía dónde estaba en relación con ella. No había manipulación, ni engaños, ni juegos. Selena era simplemente ella, fiel a lo que era y a lo que creía. Mi corazón latía tan fuerte que me parecía que todos en la pizzería lo podían oír. El pulso se me desbocó y solo quería pararme y gritar. ¿Oyeron lo que ha dicho Selena? ¡Me ama! Jamás en mi vida había estado más feliz que en ese momento. Al oír esa declaración de amor de su parte, sonreí. Yo también te amo, le respondí. Haber dicho en voz alta lo que sentíamos el uno por el otro me hizo sentir muy feliz, aun cuando no dejábamos de mirar por la ventana para ver si llegaba Abraham.
Llevé mi mano al otro lado de la mesa y tomé la suya. Permanecimos ahí sentados por un rato, tocándonos y amándonos, seguro de que jamás nos separaríamos. Cuando volvimos al autobús, Selena tenía una deslumbrante sonrisa. Aún sonrío cuando recuerdo lo feliz que estaba ese día. Sin embargo, en ese momento tuve que decirle en tono de reproche: «Oye, deja de sonreír, nos vas a delatar». Pero no fue Selena la que puso en riesgo nuestra relación, fui yo mismo. Pocos meses después de que Selena y yo nos declaráramos nuestro mutuo amor por primera vez en Pizza Hut, me encontré sentado bajo arresto en la estación de policía de San Antonio, preguntándome si habría destruido lo mejor de mi vida.